Queridos amigos, ustedes saben que el año litúrgico, es decir, el ciclo con el cual la Iglesia celebra el misterio de Dios entre nosotros, empieza con el Adviento, es decir, el tiempo de la espera de la primera venida del Salvador, es decir, el tiempo de preparación para la Navidad, y termina con la fiesta de Cristo Rey, que sería la anticipación de un futuro en el cual Jesús va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Es decir, que se abarca todo. Primero miramos para atrás y volvemos a ese tiempo en que el mundo esperaba a través de los profetas al Salvador, y después miramos hacia adelante y anticipamos ese momento en que Jesús va a venir definitivamente como Rey de la historia. Porque en el fondo lo que hace el año litúrgico es unir nuestro tiempo con la eternidad. Entonces, en Dios todo es presente, tanto la creación de Adán y Eva como la consumación final. Así que nosotros podemos, en el reloj de la liturgia, ¿no?, que es nuestro encuentro con Dios, a través de símbolos, volver hacia atrás para esperar al Salvador y viajar hacia adelante para ya celebrar su venida definitiva. Bueno, este año litúrgico tiene un cierto desfasaje con el año civil. Nosotros empezamos el año civil el 1 de enero, lo terminamos el 31 de diciembre, mientras que normalmente a fines de noviembre termina el año litúrgico, es decir, un mes antes, y empieza esa preparación del Adviento para la Navidad. Entonces, en el mes de noviembre, cuando ya estamos transitando las últimas semanas del año viejo, propiamente de la celebración de este misterio de Dios, aparecen textos que llamamos escatológicos o apocalípticos. ¿Qué significa escatológico? Eschaton, en griego, eschaton, con acento en la E, significa lo último, lo final, y entonces eschatológico significa el discurso, el estudio acerca de las realidades últimas. Y eso tiene una parte general y una parte particular, y entonces se estudia por una parte si el mundo tiene fin, que tiene fin, este mundo se termina, cómo va a ser la venida del Salvador, y por otra parte cuál va a ser nuestro destino propio, y entonces qué va a pasar conmigo, y entonces mi juicio particular, el juicio universal, y después lo que se llama las moradas de ultratumba, que parece un nombre de una novela de Edgar Allan Poe, pero en realidad las moradas de ultratumba significa, bueno, lo que va a pasar con nosotros, dónde vamos a morar después de nuestra muerte, y entonces están los misterios del infierno, del cielo, y en el medio un misterio que no es permanente, sino que es el misterio transitorio del purgatorio. Bueno, es sumamente interesante como ciencia la escatología, y ya en algún momento, si quieren, les voy a contar más de esto, pero simplemente para que sepan que cuando nosotros hablamos de algo escatológico, estamos hablando de los momentos finales de la historia, que son justamente los que se celebran a fines de noviembre, que es cuando está terminando el año litúrgico, y nos estamos preparando para esta fiesta de Cristo Rey que anticipa la segunda venida del Salvador. También hablamos de textos apocalípticos. Apocalíptico en griego significa revelación, es decir, que se corran los velos. ¿Por qué? Porque fíjense que hay algo curioso en el conocimiento de los hombres, que es que nosotros conocemos el presente a través de la inteligencia, de los sentidos, pero tenemos un cierto conocimiento bastante bueno del pasado a través de la memoria. Nosotros recordamos las cosas, ya cuando nos ponemos un poquito viejos no las recordamos tanto, pero recordamos lo que nos pasó. En cambio, nosotros no tenemos conocimiento del futuro.
no solamente del futuro remoto, sino que no sabemos qué va a pasar en 5 minutos. Y eso es extraordinario, porque evidentemente qué bien nos vendría saber lo que va a pasar para estar preparados. Y nuestros instrumentos para prever, es decir, ver anticipadamente el futuro, son muy pequeños, muy imprecisos. Vieron que dicen hoy va a llover y no llueve, el pronóstico meteorológico. Nosotros no conocemos el futuro. Incluso el conocimiento del futuro, la adivinación, ¿no es cierto? El poder a través de magos o brujos o videntes o de lo que agoreros o lo que fuera conocer el futuro, que ha sido el deseo de todos los hombres, ciertamente, porque imagínense que cómodo sería saber qué es lo que va a pasar. Está ciertamente condenado en la Sagrada Escritura como algo que el hombre no debe hacer, porque el futuro está en manos de la providencia de Dios. Es bueno que el hombre no conozca el futuro. Y cuando Jesús habla del más allá, de lo que va a venir en el futuro, dice, ni el ojo vio ni el oído oyó, y por otra parte dice, vendrá como un ladrón cuando menos se lo espere. Es decir, nosotros no tenemos conocimiento del futuro, Dios no quiere que nosotros tengamos conocimiento del futuro, nuestras capacidades de imaginar, de prever, son muy imprecisas. Entonces, apocalíptico, es decir, que se revele algo que está velado, es justamente el futuro. Es decir, cuando Dios nos muestra el futuro es algo apocalíptico y por eso Dios le revela el futuro al apóstol San Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, pero también hay muchos textos apocalípticos, tanto en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en otros libros que no corresponden a la Biblia, tanto libros apócrifos como otros libros de otras tradiciones. Porque el tema del futuro y el tema del fin y de lo que va a pasar, evidentemente es algo que apasiona a todos los hombres, es algo que nos interroga, es algo que nos preocupa. Y ¿por qué nosotros cuando decimos escatológico o como decimos apocalíptico más todavía, temblamos? Es decir, nos parece algo que se derrumba o algo espantoso. Bueno, porque la literatura apocalíptica, que es un género literario, normalmente utiliza una metáfora que es terrible. Esa metáfora terrible puede ser del orden de la naturaleza o del orden de la sociedad. Del orden de la naturaleza sería, por ejemplo, el sol dejará de iluminar, se oscurecerá. La luna ya no brillará, no va a reflejar más la luz del sol. Las estrellas caerán sobre la tierra. El mar avanzará sobre la tierra y la tierra temblará en sus cimientos. Es decir, todo lo que es preciso, ordenado, que funciona bien y que entonces podemos prever, porque nosotros podemos decir mañana va a salir el sol a las 6 de la mañana, porque el movimiento de los astros es muy preciso y por eso nos sirve para contar las horas. Todo eso se pone patas para arriba, ¿no es cierto? Y no funciona como debe funcionar, porque el sol ilumina y va a dejar de iluminar, se va a oscurecer. Y la luna refleja la luz del sol y va a dejar de brillar. Y las estrellas que se mantienen claramente en un lugar y al que navega le permite saber su rumbo, van a caer sobre la tierra. Y el límite entre el mar y la tierra firme, que justamente permiten la tierra firme construir seguro, con buenos cimientos, va a desdibujarse. Bueno, y entonces eso significa lo apocalíptico, es decir, lo que está estable va a dejar de estar estable. Y lo mismo cuando tratamos de una metáfora social, que es que las fronteras de las naciones se van a correr, una nación va a luchar contra la otra, el padre va a estar contra el hijo y el hijo va a estar contra el padre,
la suegra contra la nuera contra la suegra. Nuestros mismos padres nos van a entregar a las autoridades para que nos condenen. Es decir, todo lo que se estable, la frontera de las naciones, hasta acá llega tal nación, del otro lado está la otra nación, todo lo que se estable en un orden familiar. Bueno, normalmente nuestros padres no nos entregan a las autoridades para que nos condenen. Bueno, todo eso también va a estar patas para arriba. Eso sería la metáfora de lo apocalíptico, pero en realidad el mensaje de lo apocalíptico es, en ese momento no tengan miedo porque yo estoy por venir, nos dice Dios, ¿no? Esa sería la buena noticia. Es decir, que en el fondo que la metáfora sea extrema, de extrema urgencia, de extrema gravedad, es justamente para remarcar el no tengan miedo, porque no, si no tienen que tener miedo cuando se deja de iluminar el sol, bueno, entonces no tienen que tener miedo cuando tienen un dolor de cabeza o cuando tienen que enfrentar el coronavirus. Es decir, no tengan miedo, yo estoy presente y yo estoy por venir. Y yo nunca voy a permitir que una tentación, una tribulación que ustedes pasen sea superior a las fuerzas que ustedes tengan para poder enfrentarlas. Entonces, lo apocalíptico en realidad tiene como una mala fama, ¿no es cierto? Lo entendemos como solamente por la metáfora, como algo terrible, pero en realidad es muy consolador. Quiere decir que, bueno, que todo esté patas para arriba, Dios no deja de ser Señor de la historia y esa última palabra siempre, siempre la va a decir Él. Y por eso, en realidad, nosotros cuando escuchamos estos evangelios al final del mes de noviembre y entendemos que la historia está llegando a su fin, nosotros celebramos que ese fin va a ser la segunda venida del Salvador cuando venga a reinar sobre vivos y muertos. Bueno, ¿de qué fin nosotros hablamos? Siempre los textos apocalípticos tienen tres lecturas, una en el pasado, otra en el presente y otra en el futuro. En el pasado significa, por ejemplo, los textos que dice Jesús, por ejemplo, de este templo no quedará piedra sobre piedra. Bueno, él lo dice en el año 33 y en el año 72, es decir, 40 años después, no queda piedra sobre piedra de ese edificio porque entra el emperador Tito, que todavía no era emperador, sino general romano, y destruye el pueblo de Israel. Es decir, pasó algo muy cerquita de que Jesús dijera esa palabra, en donde se realizó esa profecía. Cuando San Juan habla del Apocalipsis propiamente y de esa persecución y del anticristo, él está en el medio de la persecución de los primeros cristianos por parte del Imperio Romano, que imagínense, no había dónde ir porque todo era el Imperio Romano. Y entonces fue una persecución muy cruel, que se cobró la vida de muchos mártires. Y muchos de los cristianos se preguntaban, ¿no? ¿Cómo es esto? Yo decido seguir a Jesucristo y la cuestión es que me persiguen y me matan. Y entonces, cuando San Juan habla, hay una resolución de esa profecía que es bastante cercana. La persecución termina en el año 311 y Jesús y San Juan escribe el Apocalipsis. Él es el último de los apóstoles que muere, son los escritos de su vejez. Él no escribe cuando es joven, sino cuando es grande. Es decir, que imagínense que todavía quedan 200 años de persecución por parte del imperio. Es decir, están viviendo ellos un apocalipsis. Bueno, nosotros ni vivimos en el año 72 en Jerusalén como para ver la destrucción del templo, ni tampoco fuimos partícipes de la persecución de los cristianos por parte de los romanos. Entonces ese episodio anunciado en el pasado no es nuestro. Por otra parte, el episodio anunciado para el futuro. Creemos que hay un fin del mundo.
y que este mundo va a terminar y que Jesús va a venir a reinar sobre vivos y muertos. No sabemos cuándo va a ser, puede ser mañana como puede ser dentro de miles de años. Y entonces hay signos apocalípticos como para pensar que está cerca el fin del mundo, sí, pero también los hubo en muchos otros momentos de la historia y también la Iglesia interpretó muchos momentos terribles de la historia como apocalípticos, y por eso en realidad nosotros no sabemos si vamos a ser testigos de ese apocalipsis final o no. Lo más importante entonces, no siendo protagonistas de el fin del mundo pasado y no sabiendo si vamos a ser protagonistas del fin del mundo futuro, es que nosotros sepamos, sí, con absoluta certeza, que somos protagonistas del fin del mundo presente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nos vamos a morir, que todos los hombres nos vamos a morir y que no conocemos a ninguno que no le haya pasado eso, y entonces nosotros vamos a enfrentar el fin de nuestra vida. Y es verdad que también hay algo en estas metáforas apocalípticas, bueno, que el sol dejará de brillar, bueno, nuestros ojos dejarán de ver, nuestros oídos dejarán de escuchar, nuestras piernas dejarán de caminar, nuestra mente dejará de pensar, es decir, alrededor de nuestro momento final también se van a dar cosas muy terribles, muy patas para arriba, como evidentemente pasa cuando uno está cerca o en la muerte propiamente. Bueno, eso que no sabemos ni el día ni la hora es claro, porque muere una persona joven y muere una persona vieja, muere una persona después de una larga enfermedad y muere una persona en poquititos días. Y entonces eso hace que nosotros no sepamos ni el día ni la hora, que nuestra actitud tenga que ser la vigilancia y que sepamos sí o sí vamos a morir. Y eso, la consideración del apocalipsis presente, es decir, el que me va a tocar a mí, es sumamente importante, porque además es un modo de lectura del futuro, de eso que está velado, que yo no veo, pero que Dios me dice, me lo revela y me dice, mira, va a ser así, que es interesante porque no me dice, mira, todo se va a caer a pedazos, pero no te preocupes, yo estoy presente. Entonces, que nosotros cuando miremos el futuro no tengamos un optimismo que no es cristiano, sino un optimismo cristiano, que el optimismo cristiano no cree que las cosas van a terminar bien tipo novela rosa, sino que cree que las cosas van a terminar bien porque la última palabra la va a decir Jesucristo. Pero en el medio Jesucristo padeció, murió y fue enterrado. Es decir, la historia nuestra, Jesús lo dice, no es más el discípulo que el maestro. Si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Es decir, que evidentemente hay en nuestro futuro, bueno, cosas que son dolorosas. Entonces, si se corren los velos y yo digo, bueno, a ver qué hay para adelante. Y bueno, hay para adelante que seguramente habrá pruebas y dificultades y angustias y fracasos, y porque evidentemente en algún momento mi cuerpo va a ir desmoronándose, el mundo mío va desmoronándose, mi pequeño reinado, ¿no es cierto?, va a ir desmoronándose, porque mi vida va a ir siendo corrida de lado, ¿no es cierto?, para que otra generación ocupe mi lugar. Y entonces es bueno que nosotros veamos que sí, todo eso que nos anuncia Jesús va a pasarnos a nosotros. Pero en medio de esas cosas difíciles de aceptar, no se preocupen, yo estoy por venir. No se preocupen, las pruebas por las que van a pasar no van a ser superiores a sus fuerzas.
Y es lindo que nosotros nos preparemos en este sentido escatológico, en este sentido apocalíptico, para revelar o para permitir que Dios nos revele un futuro que, ya les digo, tiene algo de catástrofe, porque la vejez no es fácil, porque el futuro muchas veces trae muchas cosas difíciles, porque si queremos seguirlo tenemos que negarnos a nosotros mismos para hacerlo. Entonces ser conscientes de esas cosas, pero por otra parte ser conscientes de que no tenemos que preocuparnos, que la victoria final ya está obtenida y que es el triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a pensar junto con la Iglesia en este tiempo, en lo escatológico, en eso presente, en eso que nos va a pasar a nosotros, en nuestra propia vida, y a mirarlo de la mano de Jesús, que nos dice: tranquilo, yo te voy a acompañar en tus enfermedades, en tu muerte, en tu agonía, en tu vejez, en todo lo que venga más adelante, en todos los cambios que va a tener el mundo, en todos los cambios que va a tener la cultura, que por supuesto hace que el idioma que uno hablaba en algún momento y en el cual uno se sintió seguro, de repente pasa a ser, vieron, cuando nosotros queremos agarrar algún aparato tecnológico y nuestro nieto lo hace con más facilidad de lo que nosotros lo hacemos, y bueno, y eso nos llama la atención, pero eso, bueno, quiere decir que estamos siendo puestos en otro lugar, porque estamos como menguando, pero que no nos preocupemos, que en ese momento está por venir el Salvador. Así que les dejo con esta esperanza linda de la segunda venida de Jesús en nuestra vida y de su reinado definitivo. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.